Sí, aparte Javier Milei, acordate que fue economista jefe de máxima AFJP, ¿no? Fue uno de los cerebros o de los artífices de la licuación de las jubilaciones, tal como se vio en la década de los 90, ¿no? Recuerdo, hace un par de semanas decía Axel Kicillof, ni los estudiantes, ni los laburantes, ni los jubilados pueden votar a Javier Milei, ¿no? Porque volver realmente a ese sistema sería una tragedia para los jubilados. Acá es donde tiene que entrar el trabajo de la memoria, ¿no? Aquellos que recuerdan lo que pasaba con las jubilaciones tiempo atrás, es necesario que se lo cuenten a sus hijos, es necesario que hablen de esto, de la incertidumbre que te generaba saber de qué manera te ibas a poder jubilar, con cuánto contabas finalmente, la estafa que representaron las AFJP para los argentinos. ¿Querés ver qué dice Massa? A ver. Acordate que él también empieza toda su carrera política o parte de ella en ANSES. Vamos a ver qué era lo que decía Sergio Massa de las AFJP. La campaña volvió a ponerse en discusión el tema de la seguridad social. Agarran o la tijera o la motosierra, dependiendo quién está ese día en la tele, y dicen, bueno, hay que cortar o romper acá. Y miran a los jubilados. Y entonces un día se les ocurre que hay que sacar el programa de medicamentos y otro día se les ocurre que el previaje para los jubilados no tiene que estar bonificado. Son todas ocurrencias y miran y dicen vamos a cortar 15 puntos del gasto. Para cortar 15 puntos le van a cortar la cabeza por lo menos 1 millón de jubilados. Y entonces escucho que dicen, no, las jubilaciones son bajas, hay que ir al modelo de FJP. No dicen, hay que subirlas, subiendo el impuesto a las grandes fortunas que están en Estados Unidos y que no pagan impuestos. Dicen, no, hay que recortar jubilaciones. La de los que la tienen afuera no la quieren tocar nunca. Ni el blanqueo nos votaron en el Congreso para poder aplicar el acuerdo con Estados Unidos de intercambio de información. Es muy interesante escuchar a ambos candidatos el día domingo, ¿no? Si es que se animan además a ir un poco más allá de títulos. Sí. El sistema, el modo en que va a ocurrir el debate va a invitar un poco a eso de todas maneras. Ya lo vamos a repasar en un rato, por los minutos, por que se van a poder interrumpir y demás. Pero son una propuesta de un lado, la otra del otro. En todo pasa lo mismo. Sí, absolutamente. Y me parece que hacer este trabajo de poner blanco sobre negro con las propuestas, con lo que ellos dicen, también nos permite empezar a pensar realmente qué proyecto te permite pensar en futuro y qué proyecto te está llevando directamente al pasado. Digo, porque ayer hablamos bastante de, nuevamente, la discusión del Pacto Democrático a propósito de lo que decía Victoria Villarruel, que para mí era una conversación en blanco y negro, tener que retomarla, pero evidentemente hay que hacerlo. Y ahora tenemos que pensar en una propuesta de jubilaciones vinculada a lo que ya pasó en los 90, de lo que ya salimos. A ver, todo el sistema de especulación, incluso lo de las jubilaciones, estalló la crisis de Lehman Brothers en 2008. Esto era que vos todos los meses tenías que aportar y que el banco supuestamente te administraba y te cobraba una comisión que el Estado no te cobra por administrar tu jubilación, y decían que después iban a hacer inversiones con eso. Nunca hubo una inversión, las jubilaciones eran horribles y eran paupérrimas, y en definitiva hubo que desarmar eso para que los jubilados tengan una jubilación un poco más significativa en sus bolsillos. ¿En serio quieren volver al modelo privado, al modelo que tiene Chile de las jubilaciones? Bueno, es para pensarlo, porque vos podés hacer campaña en TikTok y parecer muy moderno, por esos raros peinados nuevos de los que habla Charly García, pero querer llevar y querer retroceder a los 90, al 70 e incluso más. Hablas de Chile y cuando vamos a hablar de educación, que es lo que vamos a mostrarte a continuación, también vale la pena pensar en el país vecino, porque cuando hablan de vouchers, también se refieren a un sistema educativo que explotó en el año 2019, ustedes recordarán todo lo que pasó en Chile, y que cualquiera que viene a la Argentina te dice, che, en esto no nos copien, en esto no, porque no está funcionando. Javier Milei y su propuesta en cuanto a educación. ¿La educación es un derecho o un bien económico? No es un bien económico, hay solamente 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Basta. Entonces, yo soy partidario de que toda la educación sea arancelada. Yo soy partidario de que toda la educación sea arancelada, y el tema de los vouchers se cansó de explicarlo por todos lados, se cansó de decir que el Estado no sirve. Si el Estado no sirve
hay que dinamitarlo, hay que mandarle motosierra, bueno, va a tocar a todo el Estado. La educación pública es parte de eso. Sí, y no es una especulación nuestra, ¿eh? No. Porque me parece que es interesante el trabajo de volver a escuchar. Toda la educación para mí tiene que ser arancelada. Toda la educación para mí tiene que ser arancelada, lo dijo Javier Milei, no lo dijo Lula y no lo dije yo. No es que estamos haciendo una deducción porque entonces si el neoliberalismo achica, entonces la educación va a ser privada. No, lo dicen. Lo que pasa es que después van y mienten, como decíamos en el debate, y dicen, no va a ser privada. Pero previamente ya lo habían señalado y esto es lo que piensan. Probablemente también lo piense buena parte del macrismo. ¿Te acordás, María Eugenia Vidal, cuando decía caer en la educación pública y para qué seguir creando universidades privadas? Probablemente esta sea la parte del programa en la que tienen coincidencias quienes están ahí hoy muy cerca de Javier Milei y de Mauricio Macri. Pero esto es lo que van a hacer. Entonces la pregunta es, a una familia que tiene 4 pibes en el conurbano bonaerense y por ahí ya tiene uno que va a la universidad, 2 en la secundaria y 1 en la primaria, ¿cómo haces para que tus hijos se eduquen? Si toda la educación tiene que ser arancelada. ¿Querés que escuchemos a Sergio Massa? Dale. El mercado no resuelve las escuelas técnicas. Hoy nos enteramos que hay una en Florencio Varela parroquial. Hay 4 del Estado. Y no aparece más mercado para ofrecer escuelas técnicas. ¿Cuántas escuelas técnicas conocen que haya construido el sector privado? ¿Cuántas escuelas técnicas privadas conocen que no estén asociadas o a una parroquia, o a la iglesia, o a una empresa como es el caso de Ford? ¿Cuántas? En realidad no es un tema de que el mercado lo resuelve. Las reglas de convivencia social, las reglas de promoción, las define el Estado como regulador de las relaciones sociales si queremos tener una nación, si no queremos vivir en el sálvese quien pueda. Hay algo interesante en la política que es esto de decir, bueno, es un panqueque que cambió, antes decía esto, antes decía lo otro. Lo dijo aquí la vicepresidenta cuando vino, ¿no? Los insultos, las discusiones en 6 meses vencen. Ahora, lo que tiene que ver con ideas del país que uno desea o del rol que cree que tiene que cumplir el Estado, es difícil que cambien rápidamente. Insisto, yo puedo hasta comprender el pacto Macri-Milei. Porque Mauricio Macri quizás siempre deseó ser un Javier Milei y tuvo que ocultarse atrás de la Unión Cívica Radical. O porque es una alianza que le suma votos y hay que llegar al poder y después ahí se verá. Milei sabe que no tiene una estructura nacional como sí tiene parte del PRO o lo que era Juntos por el Cambio, si es que sigue existiendo como tal. Lo que es muy difícil de comprender, y creo yo que ahí está el eje de la cuestión, es cómo la ideología o el país que uno sueña como militante político o como ciudadano puede de repente darse vuelta en 15 días. Bueno, es que no son militantes políticos, ¿no? Ni Javier Milei ni Mauricio Macri se conciben como militantes políticos. Es más, ellos dicen detestar a la política y todo el tiempo hablan de meterse en la política para tratar de transformar algo como si la política fuera un barro espantoso y no la herramienta para transformar la vida de millones de argentinos. Yo creo que ninguno de ellos se consideran militantes políticos y ninguno de ellos tiene un programa o una convicción demasiado profunda que no sea la lógica del mercado. Esta es la diferencia, que no tienen ¿cómo decirte? Una convicción moral que los haga seguir algún determinado programa de gobierno. No, es la lógica del mercado. Lo dijo ayer a los gritos Javier Milei en la provincia de Mendoza cuando hablaba de la caída del muro de Berlín. Nuestro principal valor es que nadie se puede interponer en la vida del otro y que la principal lógica es la del libre mercado. Bueno, así es fácil cambiar de idea. ¿Qué es lo que te rige? No hay algo tan altruista como el bien común. No, de hecho tenemos una diputada electa que públicamente ya dijo que ella odia la política. Bueno. Que odia ser diputada, pero va a ser diputada. Lo que pasa es que el sueldo no lo va a odiar, ¿eh? Sí. No, seguramente. Lo que pasa es que les gusta el poder. Sí, claro. No les gusta hacer política, pero les gusta el poder. Porque, digamos, si vos mirás la carrera de Mauricio Macri y este acuerdo desesperado que hace con Javier Milei... Y ahora ir como vicepresidente de Boca. Ahí te demuestra cómo finalmente lo que les gusta es el poder.
Sin duda. ¿Tenemos más propuestas, Terra, para poder seguir comparando? En un rato, lo hacemos porque en la economía también hay un plan y otro. En lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres también hay un plan y otro, de negar la violencia de género o la brecha salarial, a decir que tiene que haber, por ejemplo, más licencia por paternidad. ¿Eso qué es si no es igualdad? Y hoy encuestas también, porque son los últimos días que se pueden divulgar encuestas, así que en un ratito vamos a también contar el trabajo que hizo la CELAC, encuesta nacional y presencial, para ver dónde estamos parados antes de entrar en esa semana de reflexión en la que todo esto no se puede difundir.